Yo quiero que nos vayamos directamente a Mateo 15. Mateo 15. Y vamos a leer del verso 21 al 28. Mateo 15, versos del 21 al 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Si usted está en Génesis, usted está muy lejos. Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Mateo 15, a partir del verso 21. Y vamos a leer. Esto es una historia que ocurrió en los 3 días cuando Jesús ya estaba en sus días finales. Jesús había vivido 3 años en la tierra. Y es bueno que usted entienda lo que está pasando en el contexto. 3 años en la tierra. Y finalmente le llegó el momento de ir a la cruz. Y él decidió pasar por esta ciudad de Tiro y Sidón, que son ciudades griegas. Dice la palabra: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Siguiente verso. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Siguiente verso. Pero Jesús le contestó, no le contestó ni una palabra. Jesús no le contestó ni una palabra. Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús les respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se le permite comer de las sobras, de las migajas que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que en este instante tu Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestra mente. Permítenos, Señor, que este mensaje no sea una simple conferencia, que no sea un simple conocimiento, sino que, como dice tu palabra, que tu palabra es vida. En el día de hoy, tu palabra penetre en nuestro cuerpo y nos cambie. Señor, queremos ser cambiados. Queremos ser cambiados por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama migajas para una crisis. Migajas para una crisis. Migajas para una crisis. ¿Cuántos alguna vez han tenido un problema? Levanten la mano. Y dependiendo del estilo de vida que usted lleve, usted puede tener problemas familiares. Hay algunas personas que tienen problemas económicos. Cuando la mamá de mi esposa cayó postrada en una cama, ella era una comerciante muy exitosa. Todos los meses iba y venía de Puerto Plata a visitarnos a la casa. Era una mujer con un tremendo carácter. Solamente alcanzó un 8º curso. Sin embargo, en los negocios era extremadamente exitosa. Y yo recuerdo que una vez ella se cayó y se fracturó un hueso. Y fuimos a chequearla, le tiraron una radiografía y el radiólogo observó que había una mancha en uno de los huesos de la clavícula que no le pareció muy normal y la mandó donde un oncólogo.
el cual confirmó que ella tenía cáncer. Cáncer en ese hueso. Ya ustedes se imaginarán el proceso. Más exámenes para determinar que el cáncer que ella tenía estaba en los pulmones, estaba en diferentes órganos. Al principio todo estaba bien, pero luego ya cayó en cama y no podía levantarse ni siquiera para ir al baño. Y nosotros tuvimos que aprender a limpiarla casi por 1 año y medio. Ella hacía sus necesidades, la número 1 y la número 2, en su cama. Yo recuerdo que mi hijo más pequeño, Marco, se acostumbró tanto a la situación que a veces él venía comiendo y entraba a la habitación mientras la abuela estaba haciendo sus necesidades, y él sin ningún problema se acercaba y ayudaba en la limpieza. La realidad es que todos los hijos de la casa, todos, Jason, Ernie, Eric, todos, nos integramos a ayudar a la abuela. Y con el paso del tiempo vimos cómo ella se fue deteriorando. Cada día hacía menos cosas. Un día vino un examen que nos dijo que el cáncer se había movido al cerebro. Y faltando unos meses, ella hizo la paz con el Señor. Ella confesó e invitó a Jesús a su vida. Y 30 días más tarde falleció en nuestra casa. Yo estaba en Puerto Rico dando una conferencia y recuerdo que Eric me llamó a las 6 de la mañana. Me dijo: la abuela no se mueve. Yo le dije: ve y ponle 2 dedos en la yugular, y si tú no sientes el pulso, déjame saber. Mira a ver si estás respirando. Me dijo: ni pulso ni respiración. Entonces en ese momento yo le dije: llama a Francis. Francis es una hermana de esta iglesia que es médico, y Francis apareció en la casa. El punto con toda esta historia es que no es lo mismo tener un problema que tener una crisis. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Deber dinero es un problema. Que te cortaran la electricidad es un problema. Que un empleado no llegó es un problema. Que tú no tengas para cubrir la nómina o para cubrir los impuestos, eso es un problema. Claro que es un problema. Pero cuando un problema se agudiza de una forma tal que llega al punto en que te quita el sueño y no te deja comer, entonces ese problema se transforma en una crisis. Y cuando hay crisis, las personas reaccionan de diferentes formas. En este mensaje de hoy, el Señor me pidió que nos enfocáramos en qué hizo esta mujer en un momento de crisis. Y yo quiero que tú sepas que tú no estás aquí por coincidencia, porque a lo mejor tú tienes un problema, o a lo mejor más que un problema, tú tienes una crisis en este instante, de esas cosas que te quitan el sueño. Y yo quiero que tú sepas que el Señor te quiere hablar a ti en este día a través de la vida de esta mujer. El mensaje de hoy: migajas para una crisis. En el verso 22 dice, si me lo pueden poner en pantalla: una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Si usted es padre, imagínese una mujer, una mamá que tiene una hija que está siendo atormentada por un demonio. Quizás ella había intentado todo. En la cultura judía de esa época, la mujer era un 0 a la izquierda. Y sobre todo, tienes que entender lo siguiente: el pueblo judío, el pueblo de Israel, desde esa época entendió, y todavía algunos piensan así, de que ellos son el pueblo elegido de Dios. En el judaísmo, una persona que no sea judía es considerada una persona fuera de la familia de Dios. En algunos casos son considerados como perros. Esa es la realidad. Entonces imagínate a esta mujer que primero es mujer, un 0 a la izquierda, y segundo,
aparte de todo eso, aparte de ser mujer, es una mujer griega, una gentil. O sea, es una persona despreciable. Y los judíos no se juntaban con ese tipo de gente. Pero Jesús vino a la tierra, como dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Él vino a la tierra no solamente por los judíos. Él vino a la tierra también por los dominicanos. Él vino a la tierra por la gente de Baní. Él vino a la tierra por la gente de Barahona. Vino aquí a la tierra por la gente de Samaná. Vino a la tierra por la gente de Pedernales. Vino a la tierra también por los haitianos. Vino a la tierra por los cubanos. Vino a la tierra por los venezolanos. Vino a la tierra por los argentinos. Pero su pueblo no sabía eso, porque ellos esperaban un rey, un Mesías que lo liberaba del imperio romano y que ellos como nación dominaran el mundo. En ese contexto, una mujer despreciada tiene la osadía de salir corriendo hacia el maestro y decirle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El que esta mujer llamara a Jesús, hijo de David, es relevante, porque todo el mundo sabía que el Mesías vendría de la descendencia del rey David. Lo que ella estaba diciendo es: Jesús, yo reconozco que tú eres el Mesías que se había prometido. Yo lo reconozco. Yo no sé si alguien lo reconoce, pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios que se hizo hombre y que vino a la tierra para salvarnos. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Yo quiero pedirle a Luis que me apague el aire que se prende en la recepción. Que yo lo prendí, que lo apague por completo, que está muy frío aquí. Cuando tú tienes un problema, ¿qué tú haces? ¿Cuál es tu reacción? Hay personas que se quedan quietas, que no hacen nada. Hay personas que por cuidar las apariencias no se atreven a clamar de la forma que esa mujer clamó. En el mundo moderno de hoy hay personas que ni siquiera se atreven a postrarse para orar. Hay personas en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no me refiero a la iglesia cristiana evangélica, la iglesia católica. Para Jesús la iglesia es una sola. Pero hay personas que vienen a la iglesia todas las semanas, miércoles, domingo, como en el caso de nosotros, y aún así cuando tienen un problema les da vergüenza postrarse. Les da vergüenza pedirle ayuda a Jesús. ¿Qué tú haces cuando tú tienes una crisis o un problema? ¿Dónde quién tú vas? ¿A quién tú recurres cuando tú tienes un problema? Jesús, esta mujer sirofenicia, de la cual no se conoce su nombre, esta mujer griega, decidió ir donde Jesús. Salió al encuentro de él en un ambiente donde ella era totalmente rechazada y salió gritando. Es bueno que tú sepas que si tú tienes un problema, los problemas no se resuelven sentado en la casa. Si a ti te falta un empleo y tú no lo tienes todavía, tú no vas a resolver nada diciendo yo quiero un empleo y quedándote quieto en la casa. Si tú comienzas a mandar currículum y no funciona, entonces tienes que mandar currículum y apersonarte en el lugar. Tienes que hablar con personas. No te puedes quedar quieto. Y esto fue lo que hizo esta mujer. En el verso 22. Cuando tú tengas un problema, quizás tú reacciones de una forma. Pero cuando tú tengas una crisis, ¿qué tú harás cuando tú tengas una crisis? Ustedes han escuchado este testimonio muchas veces, lo escucharon el jueves. Pero justo cuando empezaba la iglesia, nuestra familia, pasamos por una crisis financiera muy grande. 3 años, donde todos los días es que vamos a poner en la mesa. 7 hijos, imagínate. 7 hijos. Y yo no hice lo que esta mujer hizo. Yo me congelé y me quedé encerrado en mi habitación sin hacer nada, mientras mi mujer estaba feliz. Ella solamente iba a la habitación y decía: hay que buscar la comida hoy. Pero un día, nunca se me olvida, un día, en el closet de mi habitación, creo que venían a cobrarnos una deuda al día siguiente. Yo me postré en el piso. Y ese fue el día en que yo, emocionalmente, psicológicamente, me dejé caer en los brazos de Jesús. Y le dije: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
No bien hice esa oración, como a los 15 minutos, una llamada telefónica entró de alguien que me debía un dinero y me acababa diciendo: mira, te acabo de depositar un dinero en tu cuenta, que era justo lo que yo necesitaba para pagar esa deuda de inmediato. Pero después de ahí conseguimos un trabajo, y en ese trabajo, no sé si ustedes saben, nosotros dirigimos una empresa de consultoría, y en ese trabajo conseguimos dinero suficiente en un fin de semana con un trabajo que hicimos para pagar 31 meses de hipoteca de casa que teníamos atrasado. Nunca nos visitó un abogado en ese tiempo, pero inmediatamente entró el dinero, llamó el abogado y pagamos. ¿Qué tú haces cuando tú tienes una crisis? Cuando tú enfrentas un problema que puede ser una enfermedad, que puede ser, no sé, ¿qué significa una crisis para ti? ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú reaccionas? En el verso 23 dice: pero Jesús no le contestó ni una palabra. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando, nos está molestando, nos está molestando. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia nosotros y vemos gente en necesidad y le decimos: yo no tengo tiempo, tú estás molestando? ¿Cuántas veces nos enfocamos en el trabajo, en las tareas, y nos olvidamos que una de las cosas que Dios instituyó en este planeta es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros? En el taller de matrimonio del domingo, del viernes pasado, de antes de ayer, nosotros, mi esposa y yo, le comentábamos a las parejas que estaban ahí. Le hablábamos de esta cita, de este mandamiento que dio Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nosotros hablábamos de que el amor nada tiene que ver con sentimientos. La gente, cuando le dice ámalo, espera que la gente sienta una emoción por alguien que no conoce, por un mendigo, por alguien que necesita ayuda, y no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. El amor es acción. Yo amo a mi esposa cuando ella tiene una necesidad y yo se la suplo. Yo amo a mi esposa cuando ella necesita mi compañía y yo paso tiempo con ella. Yo amo a mi esposa cuando ella necesita que yo le supla un servicio. Cuando alguien tiene un problema y tú lo ayudas, tú estás amando a esa persona, porque amar es hacer algo por las personas. Amar es hacer algo por las personas. Sin embargo, estos discípulos no tuvieron compasión de esa mujer. Señor, despídela, despídela, échala a un lado, nos está molestando. Ahora, ¿qué tú haces cuando tú estás en una crisis y tú sales gritándole a Jesús: Jesús, ten compasión de mí? ¿Qué tú haces cuando tú oras y oras y oras y oras y te postras y le pides a Dios y Dios no dice nada? ¿Qué tú haces en esos casos? ¿Qué tú haces cuando tú tienes el agua aquí, no al cuello? El agua está subiendo y tú te postras y Jesús no dice nada. ¿Qué tú haces? Muchas personas ante el primer silencio se ofenderían. Hay personas que cuando vienen a la iglesia y quieren saludar a alguien, a veces a uno de los líderes o a veces a nosotros, los pastores, si no les respondemos porque estamos en otra cosa, se ofenden porque son ñoños. ¿Qué tú haces cuando Dios no responde? Ante el primer silencio, mucha gente se hubiera rendido, pero no esta mujer. No esta mujer. ¿Cómo tú puedes sobrevivir cuando Dios hace silencio? Cuando toda la escritura, cuando la palabra de Dios te dice que cuando tú tienes un problema, el primero que tienes que ir es a donde Dios, y luego Él te va a señalar o Él va a mover en el mundo espiritual a través de quién te va a llevar la ayuda. Cuando hay problemas y Dios te responde la oración, eso es una forma, pero cuando Dios guarda silencio, ¿qué tú haces? ¿Cómo uno se maneja en momentos así?
si el silencio, si te cierran la puerta, si te dicen que no al primer intento y tú te rindes, entonces tú no vas a llegar a ningún sitio, nunca vas a lograr nada. En el verso 24 dice: entonces Jesús le dijo a la mujer: yo fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Es bueno que tú entiendas algo. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que Jesús no solamente vendría a su pueblo, el pueblo de Israel, sino que también vendría a los que no eran judíos, o sea, a los gentiles. ¿Cómo es que Jesús primero le hace silencio a la mujer y luego lo que le responde es: yo no fui enviado para ti, yo fui enviado para los hijos de Dios, la casa de Israel? ¿Cómo es que Jesús le está diciendo eso a esta mujer? ¿Se está contradiciendo Jesús con lo que decían las profecías, las escrituras? Claro que no. Jesús le estaba hablando a los judíos que andaban con él. Él estaba llamando la atención. Él estaba utilizando ese momento para que ellos entendieran que él no había venido solamente por el pueblo de Israel, sino que había venido por el pueblo gentil, para todo el mundo. Porque yo quiero que tú sepas que no importa tu estatus social, tu clase social, Dios vino para ti. Yo dije, no importa quién tú eres, no importa lo que tú hayas hecho, Dios vino para ti. Dios se las arregló para construir este lugar, para que tú hoy estuvieras aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios vino para ti. Dios vino para ti. Dios vino para tu casa. Dios vino para que tú lo conozcas a Él, para que tú sepas que Él es un padre que ama a sus hijos. Dios vino para ti. En el verso 25 dice que ella se acercó y entonces lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Qué tú haces cuando tú oras y Dios no te responde? ¿Qué tú haces cuando tú oras y lo que tú escuchas a tu alrededor es algo contrario a lo que tú estabas esperando? No solamente Dios no responde, sino que lo que tú escuchas es totalmente adverso. Yo no estoy aquí para ti. ¿Qué tú haces en ese momento? Hay algunos que en el primer silencio se hubieran rendido, pero aquí esto es el extremo. No solamente no me responde, sino que me insulta. Me dice: yo no estoy aquí para ti. ¿Cómo tú te manejas en una situación así? ¿Tú sabes qué dice esa mujer? En la Biblia textual dice que ante la respuesta de Jesús, esa mujer se tiró de rodillas y lo adoró. Y le dijo: Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. A pesar del silencio, a pesar de que tú no viniste aquí por mí, como tú estás diciendo quizás, yo reconozco, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres el único que puede ayudarme. Ayúdame. Y dice la palabra que ella se postró y lo adoró. Hay personas que vienen a la iglesia y cuando estamos en el momento de alabanza y adoración, adoran a Dios. Es muy fácil alabar y adorar a Dios cuando todo está bien, pero cuando el agua llega hasta el cuello, esta mujer lo que hizo fue que se postró y adoró su nombre. La respuesta es que cuando hay una crisis y tú no tienes respuesta, tu respuesta es irte de rodillas a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que creó al mundo, al que dice la palabra que creó al universo entero y lo sostiene en la palma de su mano y lo mira de diferentes formas. La única respuesta es adorarle. Qué fácil es alabar su nombre cuando tú estás bien, cuando tú haces una oración y Él te responde. Pero cuando no hay respuesta, cuando las cosas en vez de ir hacia el norte van hacia el sur, cuando tú pides más y lo que recibes es menos, en ese momento dice la palabra que lo que tienes que hacer es adorarle.
adorarle. Cuando una persona le va bien y adora, eso está muy bien. Pero yo quiero que tú sepas que aunque tú no lo entiendas, en este planeta hay una guerra espiritual entre la luz y la oscuridad. Déjame decirlo mejor. Una guerra sería cuando dos bandos iguales luchan entre sí. Pero esto no es una guerra típica, porque la oscuridad no tiene chance de ganarle a la luz. No hay forma que no hay forma que la oscuridad pueda vencer a la luz. Pero ahora mismo la oscuridad tiene una lucha constante. Satanás existe. Los espíritus demoníacos existen. Y cuando Satanás ve una persona en crisis, lo que él le mete en la mente son pensamientos: quéjate, conviértete en víctima, da lástima, habla en contra de Dios, quéjate de tu empleador, quéjate de la iglesia que no te ayuda, quéjate, quéjate, quéjate. Pero cuando Satanás trata de meter esos pensamientos en una persona, y él ve que una persona en crisis, como quiera, levanta sus manos y se postra para adorarlo, dice la palabra que los demonios tiemblan, tiemblan, tiemblan. Ellos tiemblan. Cuando tú tienes un problema y a pesar de tu pesimismo, de tu negatividad, tú lo que haces es adorar, adorar y darle gracias, adorar. Y le dice, y le sigues diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La oscuridad tiembla. Ellos tiemblan. Las quejas no te van a sacar del problema. Quejarte no te saca del problema. Sentirte víctima nunca te ayudará. Alabar, sí. Hay alguien que me está entendiendo aquí en esta mañana. En el verso 26 dice la palabra que Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. En pocas palabras, el pan que traje, cuando Jesús habla de pan, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es pan de vida. Es pan porque alimenta tu alma. Dice él: no está bien dar el pan. No está bien tomar la comida a los hijos y arrogársela a los perros. Hay una versión que dice: no está bien darle el pan a los perros. Le dice Jesús. Jesús no le estaba degradando. Más bien, él estaba reflejando la actitud que tenían los judíos hacia las personas que no eran de su clan. Dice el verso 27: es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permiten comer las sobras que caen debajo de la mesa. Dice otra versión de la Biblia: hasta los perros se les permite comer de las migajas que caen de la mesa. Jesús, tal vez yo no merezca estar aquí. No importa lo que tú digas, no importa lo que pase, yo voy a vivir a tus pies. Es bueno que tú sepas algo. Cuando se hace un pan, generalmente se hace con harina, aceite, huevos, los ingredientes que lleva un pan. Si tú coges una pequeña migaja de esa viga de pan y la pones en un microscopio, te vas a dar cuenta que esa migaja tiene todas las propiedades de la viga completa. Alguien no está entendiendo lo que estamos diciendo. Ella fue a pedir ayuda y Jesús le dijo: el pan que yo tengo no es para los perros. Y ella le dijo: yo me conformo con las migajas, porque las migajas tienen toda la propiedad del pan completo. En pocas palabras, tú me puedes dar un pan grande, yo me conformo con una migaja. Una migaja tuya es lo suficientemente poderosa para cambiar mi vida. Así que Jesús, no importa
suéltame las migajas. Y ella cayó debajo de la mesa. Y debajo de la mesa, yo tenía un perro en mi casa, pastor alemán, se llamaba Gaucho. Perro hermoso, grande. Y Gaucho, el perro, tenía una costumbre. Cuando yo estaba comiendo, alguien en mi casa estaba comiendo, él venía del patio, era muy educado, y él se paraba al lado de la mesa. No ladraba, él simplemente esperaba. Y algo que yo noté de Gaucho es lo siguiente: que mientras él estaba debajo de la mesa, él hacía dos cosas. Mantenía la mirada hacia arriba y tenía la boca abierta. Esa mujer cayó debajo de la mesa. Esa mujer cayó a los pies de Jesús. Cuando tú tienes una crisis, tú tienes que posicionarte para que Dios te dé lo que tú estás pidiendo. Y la posición no es mirando hacia el lado, quejándote con gente. La posición es de rodillas, mirando hacia arriba y con la boca abierta, para cuando las migajas caigan, te caigan en la boca. Yo no sé si alguien está entendiendo. Tú tienes que posicionarte, mirada hacia arriba y boca abierta. Las migajas tienen el poder. Cualquier cosa que salga de la boca de Dios tiene el poder para transformar tu crisis. Y déjame decirte algo: nada es estático en el mundo. Hay una sola cosa que se mantiene constante, y es el cambio. Lo único que se mantiene constante es el cambio. Tu cuerpo está matando células y naciendo células. Todo tu sistema está cambiando. El mundo cambia, la tierra cambia, las semillas caen, las plantas crecen. Nada se queda estático, nada permanece igual, excepto una cosa: el cambio, que se mantiene constantemente cambiando. El cambio hace eso. ¿Tú sabes qué significa eso? Que si tú estás en una crisis o tienes un problema, eso va a cambiar. Ay, yo no sé si usted está entendiendo. El que tenga un problema o una crisis, déjame decirte algo: eso va a cambiar pronto. Ahora, si tú estás bien y todo te está yendo bien, como dicen en los aviones, ponte el cinturón de seguridad, porque eso también va a cambiar. ¿Estamos siendo negativos? No, estamos diciendo lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que el hombre tiene todos los tiempos. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para comer y tiempo para no comer. Hay tiempo para estar bien, hay tiempo para estar mal. Lo más importante de todo eso es que en todos los tiempos el Señor te dice a ti: tú no estás solo, yo estoy contigo. De hecho, esa fue una promesa que Él dijo. Y he aquí en Mateo 28 que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En tu momento de crisis, cuando tú estás llorando, cuando estás orando, cuando tú estás en esos momentos de dificultad, es bueno que tú sepas que Jesús está contigo ahí, porque Él lo prometió y Él lo que promete lo cumple. Jesús está contigo. Tu problema, tu crisis, no importa lo que sea, no importa el tamaño, tu crisis tiene una fecha de expiración. Esta mujer griega, ella hizo más con las migajas que lo que mucha gente hace con el pan completo. Dice la palabra en el último verso de esta historia que Jesús le dijo: apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija sanó. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación, pero Jesús le dijo a esta mujer: tu fe es grande. Y porque tu fe es grande, hoy
ahora se te concede los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Tú quieres que se cumplan? Tú tienes que pedirle a Dios que aumente tu fe. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. La fe es el convencimiento de algo que todavía tus ojos no han visto. Y como hemos dicho antes, la fe se expresa con movimiento. La fe se expresa cuando tú tienes un problema y tú caminas como si el problema estuviera solucionado. Eso es fe. Esta mujer recibió 3 grandes rechazos y aún así demostró más fe que los que estaban junto con Jesús. Ella hizo más con las migajas que lo que mucha gente hace con grandes predicaciones como esta. Hay gente que reciben predicaciones, que van a conferencias, que se sientan, que le oran, que le ministran y nunca nada pasa. ¿Y sabes por qué es? Por su falta de fe. Por su falta de fe. La mujer del flujo de sangre no requirió que Jesús se parara frente a ella y le dijera: mujer, levántate, como le dijo a Lázaro. Su fe le dio el convencimiento a ella de que si tan solo ella tocaba el borde de su manto, ella sería restaurada. Yo no sé cuál es el gran problema que tú tienes, pero el Señor te dice en el día de hoy: yo tengo migajas para tu crisis. Si alguien la quiere, póngase de pie en este momento y vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos por un instante. Yo te pido que por favor, si no hay un impedimento físico, yo te quiero pedir por favor que te pongas de pie en este instante. Por favor, ponte de pie. Y quiero pedirte que cierres tus ojos. Y si tú estás con algún familiar aquí y está a tu lado, tómale de la mano. Y si no, tómale de la mano a la persona que está. Toma de la mano a la persona que está a tu lado, no importa quién sea. Y cierra tus ojos. Déjame decirte algo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios está tocando tu puerta y que Jesús lo que quiere es una relación contigo. Dios ha sido muy mal representado pensando que una relación con Él es religión. A Dios no le gusta la religión. Dios lo que quiere es una relación. Jesús lo que quiere es tener una relación personal contigo. Vivir y morar en tu corazón, eso es real. Y la palabra de Dios dice que si una persona, que si tú confiesas por tu boca, si tú lo confiesas por tu boca, Jesús, diciéndole: Señor, yo te necesito en mi vida, yo quiero que tú te enseñorees en mi vida. Y dice la palabra que si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos después que murió por tu pecado, dice la palabra que si tú confiesas por boca y crees en tu corazón, dice la palabra de Dios que tú vas a recibir la salvación de gratis. La salvación, ¿salvación de qué? Wow, si tú no lo sabías, déjame explicártelo ahora. Producto de que Adán pecó, la humanidad completa está condenada a cuando muera vivir fuera de la presencia de Dios. Eso es un infierno. Tú naciste en este planeta y naciste condenado a morir eternamente. Pero la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó a ti, que mandó a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es que creer en Jesús me salva? Simple. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, todas las generaciones nacieron pecadoras. Dice la palabra que no hay una sola persona buena en el planeta, nadie. Hay personas que dicen: yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los pobres. Déjame decirte lo que Dios dice de eso. Dios dice: tú eres malo, tu abuela es mala, tu mamá es mala,
todos son malos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por cuanto Adán pecó, todos somos malos. Eso dice la palabra. Y todo el mundo está condenado a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero oye lo que hizo Dios. Dios, entendiendo que un ser humano tenía que morir y derramar sangre, tenía que ser un hombre perfecto, como pasaba en la antigüedad, que se hacían sacrificios con animales perfectos. Pero si todos habían pecado, no había forma de hacer un sacrificio humano, un derramamiento de sangre. No había forma, porque todos eran malos. Y Dios dijo: yo voy a mandar a mi hijo. Y Jesús nació en Belén. Y dice la palabra que Él nació y caminó en la tierra. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Desde que Jesús puso sus pies sobre la tierra, empezó una guerra espiritual. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice la palabra que tan pronto fue bautizado por Juan el Bautista, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó y permaneció en él. Oye esto. Y luego se oyó la voz del Padre que dijo: tú eres mi Hijo amado. El Padre estaba reconociéndose a sí mismo, Dios hecho hombre, pero sin poderes. Jesús no tenía poder de hacer nada. Eso está en la Biblia. La manifestación del poder del reino en Jesús se daba porque Jesús hacía lo que el Padre le decía. Y Jesús, llegado el momento, tú lo sabes, Él fue acusado de todo. Declararon sentencia de muerte en Él. Y Él aceptó. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió la boca para quejarse, dice el profeta Isaías. Y cuando Satanás dijo: wow, Él mandó a un Adán primero y ahora mandó otro, que es supuestamente el hijo de Él, pero lo voy a derrotar porque lo voy a matar. Y Jesús se postró en una cruz. Jesús se postró en una cruz. Y cuando expiró, Satanás dijo: mío. Yolisa. Mío. Pero oye lo que dice la palabra. A Jesús no le quitaron la vida, le entregó. Jesús cumplió con lo que decía la ley. Murió perfecto, sin pecar. Derramó la sangre para que tú y yo pudiéramos ser libres. Jesús, sin tener ningún tipo de culpa, sin tener ningún tipo de falla, cambió el lugar que te correspondía a ti de morir, y Él lo cambió por el de Él. Por eso, todo aquel que cree en Jesús se beneficia del hecho de que Él pagó por el pecado. Por eso es que en Jesucristo es el único en el que hay salvación. No hay salvación en ir a la iglesia. A todos los que vienen aquí se los digo: ir a la iglesia todos los domingos, eso no salva a nadie. Lo que salva tu alma y la de tu familia es creer en Jesús y pedir que venga a tu vida y aprender a tener una relación íntima con Él. No importa cuál sea tu crisis, cuál sea tu situación. En un momento determinado, los apóstoles estaban montados en una barca y había una tormenta grande. Dice la palabra que Jesús vino caminando sobre las aguas. Las aguas, las olas de la vida, de las circunstancias de la vida que golpean la barca de tu vida. La palabra dice que Jesús caminaba por encima de todas las situaciones. No importa el problema, Jesús está por encima de todo eso. Y Él invitó a Pedro a que saliera. Ven, Pedro, pon tu mirada en mí, que yo te voy a permitir caminar también sobre todos tus problemas, sobre las aguas. Si tú caminas con la vista puesta en mí, no hay problema, no hay crisis que pueda acabarte, porque más grande es Jesús que vive en ti. Así que vamos a hacer esta oración en voz alta. Si tú quieres tener una relación con Jesús, yo te invito a que tú hagas esta oración en voz alta, repitiendo después de mí con tus ojos cerrados. Eso lo dice la Biblia, Romanos 10, versos 9 y 10.
que si tú confiesas por tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Él murió por tus pecados y que el Padre lo levantó al tercer día, tú recibirás la salvación de gratis. La salvación es tener a Jesús en tu vida. Eso es lo que significa. Así que yo te invito a que tú hagas esta oración ahora en voz alta, repitiendo después de mí con tus ojos cerrados. Señor Jesús, vamos, repite. Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo te reconozco como el Señor de mi vida. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados y que el Padre te resucitó al tercer día. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar de la mano contigo todos los días. Y ya que estamos aquí, Jesús, yo te pido por aquellos familiares, mis hijos, mis padres. Yo te pido para que tú toques sus vidas, para que ellos te conozcan personalmente. Gracias, Jesús.